Roma, la ciudad eterna. Pero debajo de las piedras sagradas, debajo de las basílicas, de los altares, de las columnas que sostienen la fe, existe otra Roma, una que no aparece en los mapas, una que no recibe peregrinos, una que no acepta preguntas. Bajo el Vaticano, oculto a metros de la plaza de San Pedro, se extiende un dominio silencioso, un laberinto de pasillos sellados, cámaras sin ventanas, puertas de hierro que solo se abren con autorización absoluta. Allí se encuentran los archivos secretos del Vaticano, hoy llamados oficialmente por Archivo Apostólico Vaticano. Un cambio de nombre, no de naturaleza. 85 kilómetros de estanterías. Repítelo despacio. 85 kilómetros. No es una metáfora, no es una exageración conspirativa, es una cifra reconocida por la propia Santa Sede. Si alguien caminara sin detenerse, leyendo solo los lomos, tardaría años en recorrerlos. La pregunta no es qué guardan, la pregunta es, ¿por qué tanto? El archivo nació oficialmente en 1612, pero eso es solo la fachada. Documentos mucho más antiguos fueron absorbidos, trasladados, sellados, rollos del Imperio Romano, correspondencia de emperadores, actas de juicios eclesiásticos, relatos de herejías eliminadas y de herejes que tal vez no lo eran. Durante siglos, el acceso estuvo restringido a un puñado de hombres, cardenales, secretarios papales, custodios juramentados, todos obligados a guardar silencio perpetuo. No es un silencio simbólico, es legal, es espiritual, es absoluto. El Vaticano es un estado, el más pequeño del mundo y quizá el más hermético. Dentro de sus muros rigen leyes propias, tribunales propios, archivos propios, y bajo esos archivos, otra capa más profunda, porque no todo está catalogado, no todo está indexado, no todo está reconocido. Existen niveles, secciones cerradas incluso para investigadores autorizados, fondos sensibles, fondos reservados, fondos que no aparecen en ningún inventario público. ¿Qué clase de documento no puede siquiera ser listado? Historiadores que han tenido acceso limitado hablan de una sensación constante, estar vigilados, no por cámaras visibles, sino por una presencia institucional. Cada hoja solicitada queda registrada, cada minuto contado, cada anotación revisada. No puedes copiar, no puedes fotografiar, no puedes transcribir libremente. El archivo no está hecho para ser explorado, está hecho para ser contenido, como si lo que guarda tuviera un peso peligroso. Aquí no solo se conserva historia, aquí se conserva poder, el poder de definir qué versión del pasado sobrevive y cuál desaparece, porque la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que se permitió recordar. Evangelios excluidos, relatos alterados, figuras borradas. ¿Quién decidió qué libros eran sagrados y cuáles eran una amenaza? La respuesta no está en la Biblia impresa, está aquí, bajo Roma. Los archivos no son una biblioteca, son un filtro, un dique, contra algo más antiguo, más incómodo, más peligroso que la duda. Y en las profundidades de ese dique, según múltiples testimonios, no solo hay papel, hay conocimiento que no pertenece a la fe moderna, textos que hablan de rituales, de artefactos, de observación del tiempo. Pero antes de llegar a eso, hay que entender una cosa fundamental. El Vaticano no guarda secretos para proteger a la humanidad, los guarda para proteger su narrativa, y toda narrativa protegida a este nivel oculta una ruptura. En el próximo capítulo, descenderemos un nivel más. Hablaremos del índice de lo prohibido, de los textos arrancados de la historia, de los evangelios que describían un Cristo diferente y de por qué algunos nombres fueron eliminados como si nunca hubieran existido, porque lo que fue censurado
suele ser lo más revelador. Antes de que existiera una Biblia definitiva, hubo una guerra silenciosa, no con espadas, no con ejércitos, sino con pergaminos. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un solo relato, existían muchos, evangelios que circulaban de mano en mano, textos leídos en casas privadas, historias transmitidas en susurros. Algunos describían a un Jesús humano, otros a un Jesús luminoso, otros a algo distinto, algo más antiguo. Cuando la Iglesia comenzó a consolidarse como poder, surgió una necesidad urgente: unificar la narrativa, y todo lo que no encajaba debía desaparecer. Así nació el principio que luego sería formalizado como el Índice de Libros Prohibidos, una lista negra, una condena escrita. No solo se prohibía leer esos textos, se prohibía existir con ellos. Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, textos donde Jesús no predica obediencia, sino conocimiento, no sumisión, sino despertar. En algunos, el reino de Dios no está en los cielos, está dentro del hombre. Esa idea era peligrosa, porque un hombre que busca dentro ya no necesita intermediarios. Estos evangelios no fueron destruidos al azar, fueron clasificados, copiados, archivados, sellados. ¿Dónde? En el único lugar donde podían permanecer ocultos y a salvo: los archivos del Vaticano. Siglos después, en 1945, algo rompió el silencio. En Nag Hammadi, Egipto, campesinos encontraron una vasija enterrada. Dentro, manuscritos gnósticos, evangelios que coincidían con los títulos prohibidos por la Iglesia primitiva. La pregunta fue inmediata: si estos textos sobrevivieron en el desierto, ¿cuántos más sobrevivieron bajo Roma? Investigadores que han accedido parcialmente al archivo, evangelios alternativos, actas de concilios tempranos, correspondencia privada, cartas donde se discute qué textos eliminar, qué ideas confunden a los fieles, qué relatos deben ser reescritos. Aquí no se preservó la fe, se editó. Y no solo textos cristianos. El archivo contiene escritos judíos anteriores al cristianismo, versiones del Antiguo Testamento, libros atribuidos a Enoc, a Baruch, a sabios que describían ángeles, no como mensajeros, sino como entidades físicas, seres que descendían, enseñaban y alteraban la historia humana. ¿Te suena familiar? Estos textos fueron etiquetados como apócrifos. La palabra suena académica, inofensiva, pero en griego, oculto, no falso, no incorrecto, oculto. Y lo oculto no se destruye, se guarda. El Vaticano afirma que protege estos documentos por su fragilidad, por su valor histórico. Pero entonces, ¿por qué negar el acceso? ¿Por qué permitir solo fragmentos? ¿Por qué censurar traducciones completas? La respuesta es incómoda, porque estos textos contradicen el dogma moderno y porque algunos describen un conocimiento que roza lo prohibido. Hablan de vibraciones, de palabras que alteran la realidad, de nombres que no deben pronunciarse. Y aquí es donde la frontera se rompe, porque el índice de lo prohibido no termina en evangelios, continúa en grimorios, libros que no enseñan a rezar, sino a invocar, textos que no buscan salvación, sino control. No todo lo que el Vaticano guarda es cristiano. No todo es doctrina. No todo es fe. Dentro de los archivos existe una colección que nunca es mencionada en visitas oficiales ni en documentos públicos. No aparece en índices académicos. No se presta. No se exhibe. Son textos que la Iglesia condenó, pero jamás destruyó. Grimorios, libros de magia ritual, manuales operativos, no alegorías, no parábolas, instrucciones precisas. Estos textos llegaron a Roma mucho antes de que el cristianismo fuera una religión dominante.
Algunos fueron traídos desde Alejandría, otros desde Babilonia, otros desde tradiciones hebreas anteriores al Segundo Templo. La Iglesia no los escribió, los heredó. Y cuando el imperio cayó, fue la única institución capaz de conservarlos intactos. Entre estos manuscritos aparece una figura recurrente, Salomón. No el rey simbólico de los sermones, el Salomón operativo. El que, según textos antiguos, conocía los nombres verdaderos de entidades no humanas. Los clavículos de Salomón no son un solo libro, son una familia de textos. Versiones fragmentadas circulan fuera del Vaticano, pero las copias más antiguas, completas y coherentes, permanecen selladas. Esos textos describen círculos rituales exactos, sellos geométricos, nombres que no deben pronunciarse sin preparación. No prometen salvación, prometen obediencia de fuerzas externas. La Iglesia declaró estos libros como demoníacos. Sin embargo, los clasificó, los tradujo, los estudió, los comparó. Eso revela una contradicción fundamental. La Iglesia no teme a la magia, teme a que otros la utilicen. Dentro de los archivos también existen textos atribuidos a tradiciones egipcias tardías, fragmentos herméticos, escritos donde la palabra no es oración, sino herramienta, donde el sonido modifica la realidad, donde el conocimiento no se pide, se activa. Estos textos no fueron integrados al cristianismo, fueron aislados, encapsulados, protegidos como material peligroso. Algunos describen entidades clasificadas por funciones, no por moral. Entidades que enseñan astronomía, otras que alteran la percepción humana, otras que influyen en la memoria y el tiempo. Aquí aparece un punto clave. Varios de estos manuscritos mencionan artefactos, no símbolos, no amuletos, instrumentos, dispositivos diseñados para observar, medir o interactuar con fenómenos que hoy llamaríamos físicos. Uno de estos textos habla de un speculum temporis, un espejo del tiempo, no para viajar, para observar eventos ya ocurridos, el pasado como un registro aún activo. Ese concepto no fue descartado como herejía, fue archivado. Siglos después, en monasterios cerrados, ese conocimiento fue reinterpretado, combinado con tecnología moderna, adaptado a un lenguaje científico. El Vaticano nunca negó poseer libros peligrosos, solo negó que fueran relevantes. Pero los libros irrelevantes no se sellan durante siglos, no se esconden bajo jurisdicción directa del Estado Vaticano. Estos textos no están separados de los archivos históricos. Están conectados, cruzados con crónicas, genealogías y eventos reales. No son fantasía, son protocolos antiguos. Y la razón por la que siguen guardados no es superstición, es control. Porque quien domina el conocimiento prohibido no necesita creer en él, solo necesita entenderlo. Todo este material permanece inaccesible, no por vergüenza teológica, sino por riesgo operativo, porque algunos textos no cambian ideas, cambian estructuras, y entre todos ellos existe una línea que no es mágica ni religiosa, es técnica y conduce directamente al artefacto más inquietante jamás atribuido al Vaticano, el cronovisor. El cronovisor no aparece en manuscritos medievales ni en leyendas antiguas. No nace del ocultismo clásico, nace del siglo XX, de laboratorios, de ecuaciones, de sótanas caminando entre instrumentos eléctricos. La historia comienza dentro de un monasterio benedictino, no en una universidad, no en un centro militar, en un espacio cerrado, con acceso restringido y obediencia absoluta. El nombre central es Pellegrino Ernetti, sacerdote, teólogo, musicólogo, exorcista y, de forma no oficial, investigador de fenómenos físicos no convencionales. Ernetti sostenía una idea simple y perturbadora: el tiempo no desaparece,
Todo lo que ocurre deja una huella energética, sonido, imagen, vibración. El pasado no se pierde, permanece registrado en el tejido mismo de la realidad. El cronovisor, según su descripción, era un dispositivo capaz de sintonizar esas huellas. No viajaba en el tiempo, observaba, convertía residuos temporales en imagen y audio coherentes, una televisión del pasado. El proyecto no fue individual. Ernetti afirmó haber trabajado con científicos de alto nivel, algunos vinculados al desarrollo de la física moderna y la investigación nuclear. Los nombres exactos siempre fueron negados oficialmente, pero el patrón es claro. No era un experimento amateur. Según Ernetti, pudo observar escenas de la antigua Roma, discursos públicos, representaciones teatrales, eventos cotidianos verificados luego por historiadores, pero el punto de quiebre fue otro: la crucifixión. Ernetti afirmó haber visto la ejecución de Jesús, no como visión espiritual, como registro visual directo, con detalles físicos que no coinciden completamente con los evangelios oficiales. Ese dato convierte al cronovisor en una amenaza institucional, porque si el pasado puede observarse, la fe deja de ser interpretación. Durante los años 60, una imagen atribuida al cronovisor fue publicada brevemente. Mostraba un rostro que supuestamente pertenecía a Cristo en la cruz. La fotografía fue retirada, desacreditada, archivada. El Vaticano negó cualquier vínculo. Ernetti no se retractó del todo, solo ajustó su discurso. Dijo que el aparato había sido desmantelado para evitar abusos, que su uso era peligroso, que observar el pasado podía generar caos moral y político. Esa explicación no convence. El Vaticano no destruye conocimiento funcional. Si el cronovisor existió, sus planos no desaparecieron, sus registros no se borraron, su documentación no fue quemada, fue sellada y archivada junto a los textos más sensibles. Existe un dato clave. En 1972, el Vaticano emitió una prohibición explícita contra cualquier dispositivo capaz de observar el pasado o el futuro. La sanción era automática y severa: excomunión directa. No se legisla contra la ficción, se legisla. Eso sugiere que el cronovisor no fue un fracaso, fue un límite, algo que funcionó lo suficiente como para no volver a usarse públicamente. Un instrumento así no sirve solo para observar eventos religiosos, sirve para verificar tratados, coronaciones, batallas, decisiones políticas que hoy sostienen estructuras de poder. Quien controla el pasado verificable controla la legitimidad del presente. Por eso, el cronovisor no podía existir fuera del Vaticano. Y por eso, si existió, sigue allí, no como máquina activa, sino como conocimiento sellado. Porque algunas cosas no deben repetirse, no por imposibilidad, sino por consecuencia. El cronovisor no amenaza a la ciencia, amenaza al relato. Y todo relato que se sostiene durante siglos depende de que nadie pueda mirarlo directamente. Los archivos del Vaticano no están cerrados por tradición, están cerrados por diseño. El acceso no depende del mérito académico, depende de la confianza institucional. Y esa confianza no se concede, se administra. Existen investigadores autorizados, pero su permiso es parcial, temporal y vigilado. No acceden a fondos sensibles, no eligen libremente qué consultar, no saben qué queda fuera de su alcance, nunca ven el todo, porque el todo no es histórico, es estructural. Los documentos más delicados no están bajo custodia bibliotecaria, están bajo jurisdicción directa de la Secretaría de Estado. Eso los convierte en material político, no cultural. No se preservan para estudiar el pasado. Dentro de esos fondos se cruzan textos religiosos con registros imperiales, evangelios con tratados, grimorios con correspondencia diplomática. El conocimiento no está separado por categorías modernas, está organizado por impacto. ¿Qué puede alterar la fe?
¿Qué puede alterar la autoridad? ¿Qué puede alterar el orden? Eso define el silencio. El Vaticano no actúa como una religión cuando guarda secretos. Actúa como un estado antiguo, uno que entendió, antes que cualquier otro, que la información es poder cuando permanece inaccesible. Abrir completamente los archivos no significaría revelar curiosidades, significaría exponer contradicciones, versiones alternativas, decisiones tomadas no por revelación divina, sino por conveniencia histórica. Mostrará que muchos dogmas fueron acuerdos, que muchas herejías eran disputas políticas, que muchas verdades fueron seleccionadas. Y eso no puede verificarse públicamente, porque si se confirma que la Iglesia ha tenido acceso a evidencia directa del pasado, como el cronovisor sugiere, entonces todo cambia. Ya no se trataría de fe transmitida, sería fe editada. La autoridad espiritual se volvería autoridad narrativa. Por eso el pacto del silencio no es una conspiración puntual, es una herencia, un compromiso asumido por generaciones de custodios. Cada uno recibe el archivo completo y la instrucción implícita, no por miedo a la gente, por miedo a lo que el conocimiento sin mediación produce. Una humanidad que verifica no necesita intérpretes. Una humanidad que observa no acepta dogmas. Los 85 kilómetros de estanterías no son una acumulación accidental, son el registro físico de todo lo que fue descartado, pospuesto o considerado peligroso para una verdad única. Allí no solo duerme el pasado, duerme la posibilidad de reescribirlo. Y mientras esos pasillos permanezcan cerrados, la historia oficial seguirá intacta. No porque sea completa, sino porque nadie ha podido contrastarla. Bajo Roma no hay solo documentos, hay decisiones, hay pruebas, hay silencios cuidadosamente mantenidos. Y cada generación que pasa sin abrir esos archivos refuerza el pacto, no porque no puedan hacerlo, sino porque saben exactamente lo que ocurriría si lo hicieran. Los archivos del Vaticano no esconden respuestas espirituales, esconden confirmaciones, y una confirmación puede ser más peligrosa que cualquier mentira. Por eso siguen cerrados, por eso siguen intactos, por eso siguen bajo tierra, no esperando ser creídos, esperando no ser vistos.